SteelSeries ha sacado sus nuevos teclados IPEX 9 Mini, o como nosotros los conocemos, teclados 60%, pero dicen que supuestamente esos teclados vienen con nueva tecnología y con nuevos chips más avanzados que nos prometen dar una pequeña ventaja en nuestros videojuegos. ¿Será verdad o no? Pues bien, pongámoslo a prueba en un unboxing y un extenso review solamente aquí en TSK. Y bien, antes de comenzar y empezar con nuestro unboxing, quiero recordarles que si ustedes tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de comparativa, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios para traerlo lo más pronto posible al canal. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer. Bien, ahora ustedes van a decir, Kelvin, hace mucho tiempo no teníamos en el canal un teclado 60% o mini. Es verdad, la verdad, casi todos los teclados tenían las mismas características, pero este nos llamó la atención ya que sus nuevos formatos son mucho más asequibles para tener un poco más de ventaja en nuestros juegos. Así que vamos a hacer un review completo y vamos a colocarlo a prueba para ver si realmente vale la pena la diferencia de teclados antiguos a este tipo de teclado. Y bien, como siempre en el canal vamos a empezar detallando la parte externa de la caja, y es que en la parte principal tenemos simplemente la imagen del teclado en versión negra y en la parte de abajo tenemos su modelo que es IPEX 9 Mini. Ahora, una parte principal es que en la parte de abajo tiene un pequeño logo donde nos muestra que tiene una tecnología Option Point, que eso lo vamos a ver más adelante en el review. Por ahora vamos a ver la parte de atrás, que también nos muestra una imagen más detallada de toda la tecla con toda su funcionalidad, y en la parte derecha tenemos todas las opciones y configuraciones nuevas de tecnología que tiene este teclado, que vuelvo y repito, no entraremos en detalle ahorita en el unboxing, solamente en el review. Por ahora vamos a abrir la caja y vamos a sacar nuestro teclado. Y bien, abriendo la caja podemos notar primero que tenemos simplemente el teclado muy bien empacado. De por sí vamos a tratar de sacar aquí la bolsa, y más adentro vamos a encontrar un pequeño manual, como siempre, y es costumbre. Vamos a colocarlo aquí a un lado, y sacando toda la parte principal de la caja encontramos nuestro cable. No tenemos nada más en la caja, así que vamos a cerrarla y vamos a colocarla por aquí por un lado. Bien, ahora vamos a empezar primero por el cable, y es que tenemos un cable trenzado bastante resistente y grueso, por un lado con una conexión USB-A y por el lado una conexión USB-C. Vamos empezando bien ya que tenemos conexión USB-C y aparte es extraíble, así que podemos simplemente cambiarla si se nos llega a dañar sin necesidad de cambiar todo el teclado. Entonces vamos muy bien por esa parte. Vamos a colocar el cable por un lado y vamos a abrir el teclado, que es lo que más nos interesa, y podemos notar ya de antemano un 60% bastante bonito, por así decirlo, un diseño bastante oscuro. Incluso sin la iluminación RGB no se podría detallar las letras, como se pueden dar cuenta, realmente es bastante oscuro. Tiene un tipo de material bastante bueno, porque por ejemplo, primero que todo, las teclas son PBT de doble disparo, así que por ese lado vamos muy bien. Aparte tiene una aleación de aluminio de aeronáutico para mantener un poco más rígido y sobre todo con una mucha más calidad, ¿no? Por si acaso algún derrame o algo que nos pueda dañar, no es el caso en este teclado. Entonces muy bien por esa parte. Ahora también tenemos por la parte de atrás, tenemos solamente sus pies para poder levantar el teclado, en las cuales tiene 3 niveles. Vamos a contar con 1, 2 y 3 niveles diferentes, así que muy bien por ese lado. Ahora, diferente a otros teclados que nunca hemos visto en el canal, y esta es la primera vez, es que en este teclado notamos que en el centro tiene un pequeño como plástico, a diferencia del otro plástico un poco más oscuro, el cual levantamos la tapa y encontramos nuestros clics para poder sacar los switches. Entonces esto está muy genial, algo mucho más práctico, porque como en teclados anteriores de otras marcas o incluso la misma, teníamos estos accesorios como por aparte, de pronto se nos perdían en la gaveta y demás. Esto lo podemos dejar directamente en el teclado y así no se nos van a perder. Entonces muy bien, un pequeño plus adicional que se encuentra muy bien en el teclado. Ahora sí, vamos a conectarlo y luego vamos a ver todos los detalles de las teclas, funciones y por supuesto pasaremos al software. Y bien, ya teniendo el teclado conectado, podemos encontrar de primero su iluminación RGB, que realmente no es una iluminación supremamente fuerte, es una iluminación bastante baja, bastante suave, y es que es acorde a sus teclas. ¿Por qué? Porque todas sus teclas están en color mate, entonces no son teclas totalmente brillosas, sino son muy mate, entonces son bastante opacas y por eso su iluminación es acorde a ellas. Ahora,
Ahora, hablando de teclas, como les dije anteriormente, son teclas PVT de doble disparo, así que son teclas que realmente pues llaman mucho la atención porque son de muy buen material, bastante resistentes y no se van a borrar fácilmente en el transcurso del tiempo. Por otro lado, estamos hablando de la base principal de abajo, que tiene una aleación de aluminio aeronáutico que es bastante resistente para cualquier tipo de riego y demás, es bastante duradero y aparte obviamente hace que el teclado pese más, que en mi concepto personal me parece que eso vale mucho la pena, ya que el teclado no se mueve fácilmente y se mantiene más rígido en tu mesa. Ahora, por otro lado, estamos hablando de la tecnología OptiPoint, y es que es una tecnología que tiene una actuación de 33% más rápido en tiempo de respuesta. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de 0.2 milisegundos sin rebote. Eso vale mucho la pena porque realmente cambia el concepto de movimientos de teclas y de rapidez. Lógicamente, también estamos hablando de interruptores intercambiables fácilmente, entonces podemos cambiar tanto nuestras teclas como nuestros switches, pero la verdad no creo que sea como el caso de cambiar los switches a ese tipo de teclado, porque pues para eso prácticamente lo estamos comprando, por su tipo de tecnología de switches, ¿verdad? Además, contamos con actuación de 2 puntos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos a que podemos adaptar las teclas dependiendo del juego que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un juego que necesite un poco más de rapidez y demás, entonces podemos adaptar las teclas simplemente a 1 milímetro, mientras que en otros conceptos podemos utilizar un tipo de tecla que sea con más precisión a 1.5 milímetros. Así que nos parece que estas cualidades son bastante llamativas en el teclado. Ahora, también vamos a hablar sobre todo de la compatibilidad, y es que estamos hablando de que la compatibilidad de este teclado, lógicamente estamos hablando de que es compatible con sistemas operativos Windows y sistemas operativos Mac, pero también es compatible con PlayStation y Xbox, entonces ahí hay una ventaja. Ahora, por parte del software, sí contamos con que el software por parte de Windows, lógicamente a partir de Windows 8 o superior, va a trabajar perfectamente todas sus funciones, y por parte de Mac a partir de 10.3 va a trabajar todas las funciones, pero limitadas. A diferencia de Windows, Mac sí va a tener algunas limitaciones en sus funciones a nivel de software. Y bien, para comenzar hablando del diseño y las medidas de este teclado, vamos a empezar por la parte de su ancho, y es que estamos hablando de 293 milímetros, una profundidad de 103 milímetros y una altura de 40 milímetros, para un peso total de 676 gramos. Recuerden que este peso es por su placa reforzada de acero aeronáutico. Y bien, después de ver las características y las dimensiones de este teclado, algunos de ustedes me preguntarán: Kelvin, ¿y un teclado tan pequeño, dónde están las demás teclas de funcionamiento como lo utilizan las TKL o los teclados de cuerpo completo? Pues bien, tienen toda la razón, y es que todas las funciones se encuentran en un perfil bajo dentro de la palabra función, como lo bien lo dice, y esa estamos hablando de la tecla con el logo SteelSeries, que en este caso simplemente al oprimirla pueden activar las diferentes teclas adicionales que no se encuentran físicamente, como lo es desde el F1 hasta la F12, que se encuentra desde el número 1 hasta el signo más. También pueden encontrar la parte multimedia, bajar, subir volumen, darle play, stop y demás. Pueden colocarlas o pueden ubicarlas dentro de la letra B grande hasta el signo de interrogación. Además, también pueden encontrar la iluminación del teclado. Sí, estoy hablando de la iluminación del teclado físico, sin necesidad de ningún software para poderlo subir o bajar. Su iluminación lo pueden encontrar en la parte de la letra C y la B pequeña. De esa manera ustedes pueden manipular la mayoría de funciones en el teclado físico sin necesidad de software. Y a ese punto es el que vamos. Vamos a instalar el software y vamos a ver qué otras cualidades nos puede dar el teclado a través de su programa. Y bien, aquí en la computadora vamos a entrar rápidamente a un navegador y vamos a colocar el modelo de nuestro teclado, que en este caso es la IPEX 9 Mini, y así de esa manera vamos a entrar a la página oficial de SteelSeries. Dentro de la página vamos a ir casi hasta el final y vamos a encontrar el link para descargar el software, que en este caso está acá. Le damos clic en Download. Yo no lo voy a descargar porque ya lo descargué anteriormente. Lo instalamos como cualquier otro software y nos va a salir un icono de escritorio, el cual le vamos a dar doble clic, y dentro de él vamos a encontrar un software bien completo por parte de la marca, donde nos muestra también diferentes conexiones a nuestros tipos de juegos, a nuestras plataformas, Twitch y demás, pero aquí nos vamos a concentrar directamente en el software que maneja los periféricos, que en este caso es nuestro teclado únicamente. Al darle clic acá vamos a encontrar una configuración bien completa y vamos a empezar de izquierda a derecha, viendo de la parte izquierda los perfiles integrados, que en este caso tenemos para almacenar 5 configuraciones diferentes, las cuales también quedan almacenadas dentro de la memoria del teclado para que ustedes lo puedan llevar a cualquier otro tipo de equipo y se pueda simplemente activar sin necesidad de tener el software. Ahora,
por la parte de asignación de teclas tenemos la asignación de teclas normales, que en este caso pues casi nunca lo tocamos. Tenemos la asignación de teclas meta, que es la configuración de las teclas de función. Como ya les dije anteriormente, desde la 1 hasta el signo más tenemos el F1 hasta el F12, y también tenemos otras teclas adicionales que no están activas todavía, las cuales podemos activar. También se me olvidó mencionarles que en la tecla X y Z tenemos el signo M y la P. En la M se refiere a macros y la P se refiere a perfiles, para que ustedes mecánicamente puedan manipular los macros y los perfiles sin necesidad de tener el software. Ahora, por otro lado, tenemos los ajustes, que en este caso podemos ajustar a los idiomas, pero lamentablemente español no tenemos en la lista. Y al final pues simplemente tenemos el modo escritorio o modo estándar y el modo gamer. Por ese lado estamos muy bien. Ahora simplemente vamos a ir a la parte de iluminación, y en la parte de iluminación tenemos casi lo básico que todos los teclados tienen, que son la activación o reactivación o inanimación. Tenemos los efectos, que son tipo arcoíris, tipo único, color y demás. Tenemos animación y colores estáticos, y también tenemos el tipo de iluminación o el tipo de forma de onda, que se quiere irse izquierda o derecha, arriba o abajo, la podemos modificar acá. Y también tenemos como 10 tipos de iluminación en arcoíris, que si se pueden dar cuenta cambia de tipo de colores o tipo de formatos. Y también tenemos la velocidad de ellos, que va hasta 10, que realmente en 10 no lo aconsejo porque daría un dolor de cabeza muy impresionante con este movimiento, así que un nivel 5 está más que suficiente. Por ese lado tenemos completamente toda la configuración del teclado. También nos añaden apps que podamos descargar para colocar o utilizar más funciones de los teclados, pero en este caso o en este modelo de teclado no amerita, ya que ninguno de estos software son compatibles con este tipo de teclado. Así que por el lado del software lo vemos bastante completo para el IPEX 9 Mini. Y bien, después de ver el software del teclado, se encuentra bastante bien y bastante completo. Por eso vamos a sacar nuestras conclusiones, y son las siguientes. En hardware, realmente el teclado está increíble. Tiene acabados y diseños de primera, unos materiales únicos, así que es un teclado que podemos determinar como un teclado de alta gama. Por otro lado, por la parte de software, también maneja un software bastante amplio con bastantes funcionalidades, y aunque otras marcas de pronto tienen más funciones en su software, este no tiene nada que envidiarle. Ahora, por la parte para videojuegos y sus funcionalidades internas con su nueva tecnología de chips y precisión, también no tienen nada que envidiarles, ya que maneja más de 100 millones de clics, así que está increíble por donde ustedes vean el teclado. Lo único es de pronto su precio, y es que estamos hablando de un teclado de $130 en el mercado actualmente. Ahora, según Mercado Libre y Amazon, varía el precio en sus países, pero para eso les vamos a dejar los links en la parte de aquí abajo, como siempre, para que ustedes los comparen y determinen por dónde quieran comprarlo. Así que espero les haya gustado este video y sobre todo les haya gustado este increíble teclado. Si es así, no olviden regalarme un like y suscribirse si no lo han hecho, en el botoncito rojo de aquí abajo. Nos vemos en un próximo review, en una próxima video.